desde Cádiz, desde el Hospital Puerta del Mar, la unidad de dermatología del Hospital Puerta del Mar os saluda desde aquí, desde Cádiz, día 15 de diciembre de 2015. Seguimos en una eterna primavera. Hoy estamos a 12 grados y esperamos alcanzar hasta los 23 grados durante el día de hoy, un día completamente despejado. Y bueno, la verdad es que aquí nunca ha nevado muy pocas veces, pero así la verdad, parece que no estamos ni siquiera en Navidad. Esta es nuestro último hangout del año, que va a estar a cargo del doctor Jiménez, que nos va a hablar de un tema que creo que les va a interesar mucho, que son los criterios diagnósticos en enfermedades sistémicas. David, pues bueno, tiene experiencia en su unidad de enfermedades sistémicas en la que tiene que utilizarlos día a día y esperamos que sea algo provechoso para vosotros. Adelante, David. Hola, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la presentación, Mario. Bueno, vamos a hablar de criterios diagnósticos en enfermedades sistémicas, que es algo en el que el dermatólogo nos enfrentamos en el día a día. Este es el índice donde vamos a comenzar con una aplicación que se llama MEDAL, de algoritmos diagnósticos, y de esta manera vamos a ver la enfermedad de Behçet. Luego voy a hablar de criterios diagnósticos de las enfermedades más importantes con una serie de puntos clave a considerar. Lo primero, el algoritmo diagnóstico MEDAL, es esta aplicación que tenemos gratuita en Internet, donde entramos y podemos obtener algoritmos de prácticamente todas las especialidades en medicina. Si vemos dermatología, se divide en dermatología, en inmunología clínica y alergología, dermatopatología y dermatología pediátrica, una infinidad de algoritmos. Ya concretamente en la enfermedad de Behçet, y para valorar esta enfermedad, si entramos en sus criterios diagnósticos, el programa nos hace una serie de preguntas que podemos con un paciente resolverlas, y él mismo nos va a decir si cumple los criterios de enfermedad de Behçet. También nos va a dar una serie de referencias, de descripción de los propios criterios, incluso con los niveles de sensibilidad y especificidad. Aquí podemos ver todos los criterios de enfermedad de Behçet y con su nivel también de sensibilidad. Ya entrando un poco más en las enfermedades más frecuentes, inmunológicas, vamos a empezar con el lúpus eritematoso sistémico, cuyos criterios diagnósticos de la Academia Americana de Reumatología datan del 1982, con una actualización en el 97. Y antes de empezar, quiero dejar un punto clave, que en el lúpus eritematoso sistémico, lo fundamental, el órgano fundamental que nos va a interesar en el seguimiento va a ser el riñón, la nefritis lúpica, que se afecta en el 38,3% de estos pacientes. Valorando los criterios de lúpus eritematoso sistémico, los criterios clásicos, tenemos 11 criterios. Cuando cumple 4 más son positivos como criterios diagnósticos. Ellos incluyen 4 criterios dermatológicos, como es el RAS malar, el RAS discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales, donde destaca que no suelen ser dolorosas. Tenemos que también valorar la artritis, la serositis, que la incluye en forma de pleuritis y pericarditis, y uno de los más importantes es la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque de esta manera, en el seguimiento de estos pacientes, es lo que más nos va a interesar. En ello es importante ese cociente de proteinuria persistente mayor de 0,5 gramos, esa es una cifra que nos tenemos que guardar en la mente, que la obtenemos haciendo el cociente entre los niveles del cociente de albúmina creatinina. Eso nos permite que no tengamos que hacerle a los pacientes orinas de 24 horas, sino una orina por la mañana. Y también el sedimento activo, que esto va a incluir que haya hematíes, que haya cilindros, que haya leucocitos, que haya proteínas. Por tanto, esos dos muy importantes, el cociente y el sedimento. En cuanto también a la esfera neurológica, tenemos criterios como las convulsiones, la psicosis lúpica. La esfera también hematológica es muy importante, con la presencia que pueda ocurrir de anemia hemolítica, y también criterios que incluso valoran el nivel de actividad del lupus, como es la leucopenia y la linfopenia. Leucopenia menor de 4.000, linfopenia menor de 1.500, y también se incluye la trombocitopenia.
En cuanto a los factores inmunológicos, tenemos diversos anticuerpos. De ellos, el único que marca actividad de lupus, como la leucopenia, la linfopenia, es el anti-DNA, ¿vale? Recordarlo como marcador de actividad de lupus. Tenemos el más específico como el SM y los anticuerpos antifosfolípidos y anticoagulante lúpico, que es uno de los parámetros que tenemos que pedir en estos pacientes. Y ya finalmente los anticuerpos antinucleares. Sería otro criterio. Importante que estos criterios no son diagnósticos, son criterios que se han originado de forma clasificatoria para que todo el mundo hablemos el mismo idioma, para homogeneizar a los pacientes. Pero un paciente puede tener 4 criterios de criterios diagnósticos de lupus y no tener un lupus, o tener incluso menos y tener un lupus claramente desarrollado. Importante también como lupus, como parámetros, puntos clave en el lupus, estos marcadores de actividad, recordad, los reactantes de fase aguda, como la velocidad, el descenso del complemento, las cifras del linfocito, que hemos visto que también es un criterio, y los anti-DNA. Y recordad que los anticuerpos antinucleares no marcan actividad en el lupus eritematoso sistémico. El sedimento de orina, cuando tenemos un sedimento activo, es decir, con hematíes, cilindro, leucocitos, proteínas, lo que tenemos que hacer en el paciente es repetirlo e incluso añadir un cultivo de orina, porque puede ser por una infección de orina, y también valorarlo junto con el cociente, que como comentaba anteriormente, importante, cociente albúmina creatinina, evita que hagamos orina 24 horas y cuando es mayor de 0,5 alarma porque habría que valorar una biopsia renal. Este es el protocolo que pedimos nosotros en nuestra unidad. Basalmente hacemos un hemograma, una bioquímica con un perfil hepático renal, una coagulación reactante de fase aguda, también pedimos TSH, complemento, sedimento, por supuesto, y el cociente, de lo más importante, los ANA, anti-ENA, anti-DNA, y bueno, como también es basal, pedimos un antifosfolípido y un anticoagulante lúpido, que esto normalmente lo repetimos anualmente. En el seguimiento ya no pedimos estas pruebas tan más extensas, sino que nos basamos únicamente en las pruebas de actividad, como son en el hemograma para valorar los leucocitos y linfocitos, en la reactante de fase aguda, en el complemento, en el sedimento y en el cociente y los anti-DNA. Es decir, nos centramos más en los marcadores de actividad, que es lo que nos interesa en las revisiones. En cuanto a la frecuencia de las revisiones, dependerá, por supuesto, del tipo de lupus. No es lo mismo un lupus eritematoso sistémico que subagudo que crónico, y también en cómo están tanto los parámetros clínicos como analíticos para valorar si el paciente tiene una regulación o tiene una enfermedad estable. Todo lo valoramos en un contexto tanto clínico como analítico. Una única prueba no suele ser significativa. Lo normal es que cuando el lupus tiene actividad vaya unido la afectación renal con reactante de fase aguda, con anti-DNA, diferentes parámetros. Todo eso lo tenemos que valorar en conjunto. Otro punto clave, una norma básica de la autoinmunidad, la presencia de anticuerpos normalmente no diagnostica nada, sino que únicamente define un estado de portador y lo único que requiere es un control clínico y analítico y fundamentalmente clínico. Importante con respecto al anticuerpo anti-RO y anti-LAM, porque tienen varias consideraciones. Estos anticuerpos se asocian a fotosensibilidad, a síndrome de Sjögren, a bloqueo cardíaco congénito y a lupus neonatal. Lo más importante, mujeres jóvenes que son portadoras de estos anticuerpos por la posibilidad de producir en el recién nacido o incluso en el feto un bloqueo cardíaco congénito. Por tanto, estas pacientes hay que advertirles antes de quedarse embarazadas para hacer un seguimiento en una unidad de alto riesgo de ginecología, para hacer un control del PR, porque como es el intervalo PR, el que se alarga en el bloqueo cardíaco, en cuanto veamos que esto se está alargando, por el tratamiento con corticoides para evitar el bloqueo cardíaco. Y también importante, estas pacientes se recomienda tomar hidroxicloroquina, un medicamento que no es teratógeno y disminuye el riesgo de bloqueo cardíaco congénito. Por tanto, en resumen, los anti-RO, cuidado con las mujeres jóvenes en edad fértil. Siempre lupus eritematoso sistémico equivale prácticamente a hidroxicloroquina, como la cardiopatía isquémica al adiro, tendríamos la aspirina del lupus, que sería la hidroxicloroquina, el tratamiento de mantenimiento para estos pacientes. Se recomienda hacer un fondo de ojo anual
Y, bueno, también se recomienda dejar de fumar porque incluso el tabaco afecta al efecto de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina en estos pacientes se ha visto que tiene múltiples efectos beneficiosos. Entre ellos, disminuye el riesgo de infección, mejora la supervivencia, disminuye también el riesgo antitrombótico e incluso el daño orgánico que produce la propia enfermedad. También tenemos otra arma dentro de los antipalúdicos, que es la mepacrina, que esta tiene como característica que no afecta al fondo del ojo, por eso se puede combinar con la hidroxicloroquina, a diferencia de la cloroquina, pero esta, a diferencia del Dolquine, es teratógena. Y bueno, y en resumen, destacar que el lupus es una enfermedad, ¿no?, que podemos decir que es predominante por células B y similar a esta enfermedad tenemos en dermatología las enfermedades ampollosas y si observáis, incluso los tratamientos son similares. Se utilizan fármacos inmunosupresores que van más dirigidos a estas células B. La azatioprina en casos de nefritis lúpica más leve, al igual que la utilizamos como primera elección en el pénfigo, y el micofenolato mofetil, por ser más potente, en los casos de nefritis lúpica más severa, de mayor grado, al igual que también la utilizamos en el pénfigo. Por tanto, son enfermedades que incluso el tratamiento es bastante, podemos decir, con la inmunosupresión similar. Y al igual que ocurre con el lupus, también podemos, esta similitud, lo que hacemos nosotros en los tratamientos de enfermedad ampollosa, el evitar, esto se ha visto muy estudiado el lupus, evitar dosis altas de corticoides y normalmente no utilizar dosis de prednisona mayores de 30 miligramos, ¿no?, de 30 miligramos, apoyándonos en los pulsos de metilprenisolona para, si queréis un poco entrar más en el mundo de los corticoides, de los pulsos de metilprenisolona y demás, os recomiendo esta revisión del uso de glucocorticoides y abuso que ha habido en el lupus eritematoso sistémico, que os va a dar una serie de guías y que os puede servir para el tratamiento de las enfermedades ampollosas. En cuanto a la esclerosis sistémica, tenemos una actualización de 2013 con respecto a los criterios clínicos, y si en el lupus eritematoso sistémico nuestro órgano diana era el riñón, en esta enfermedad es el pulmón. Los criterios también tenemos como el lupus clásico del año 80, donde tenemos y que incluso en los más recientes se incluye como el criterio fundamental y el que debemos recordar es la esclerosis cutánea o el engrosamiento de la piel que afecta proximal a las metacarpofalángicas. Esto es un criterio que debemos recordar porque con ese criterio ya es suficiente y en la nueva clasificación de criterios de 2013 también es suficiente. Otros criterios menores de esta clasificación más antigua son la esclerodactilia, la presencia de cicatrices en los pulpejos de los dedos y la presencia de fibrosis pulmonar bivasal. Esto no diagnostica a todos los criterios, por eso a todos los pacientes, por eso se ha mejorado y esta es la actual. Pero como veis, lo que hemos comentado de ese engrosamiento de la piel, de esa esclerosis proximal a la articulación metacarpofalángico, ya cumple una puntuación de 9 en el score y esto es suficiente para hacer el diagnóstico de esclerosis sistémica. Otros criterios, el engrosamiento de los dedos, la esclerodactilia, la presencia de estas úlceras en los pulpejos, y también se incluyen en esta nueva clasificación con una puntuación de 2, las telangiectasias, las anormalidades de los capilares en la capilaroscopia, la presencia de hipertensión arterial pulmonar, que es más de la esclerosis sistémica limitada, y la enfermedad pulmonar intersticial de la esclerosis sistémica difusa. También el fenómeno de Raynaud y la autoinmunidad también tiene aquí un papel en los criterios, los anticentrómeros para la limitada, los antitopoisomerasa para la difusa, y también tiene importante papel los anti-RNA polimerasa 3 que aumentan el riesgo de crisis renal. Como comentaba, el pulmón, órgano principal, y de esta manera, como enfocamos en el lupus el tema del sedimento, del cociente, aquí nos tenemos que enfocar en el seguimiento en el tema del pulmón. La hipertensión pulmonar en los casos de pacientes que tengan esclerosis sistémica limitada, y esto lo valoramos con ecocardiograma, y por otro lado, la difusa con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial, que lo valoraremos con un TAC inicial,
radiografía de tórax que podemos hacer en el seguimiento ante la presencia de clínica y fundamental las pruebas de función respiratoria con una espirometría y un test de difusión. Como sabéis, es el primer parámetro que se altera en las enfermedades pulmonares intersticiales. Importante el diagnóstico diferencial entre la esclerosis sistémica y la esclerodermia localizada. Son enfermedades con una fisiopatología diferente. La esclerosis sistémica es una enfermedad con una fisiopatología vascular, por eso va a tener los pacientes, y que incluiría en sus criterios, el fenómeno de Raynaud, importante, como decíamos, la esclerodactilia, esa esclerosis proximal, y va a tener también autoinmunidad positiva. Eso lo tenemos que diferenciar del otro grupo, que es la esclerodermia localizada, que es lo que conocemos como morfea. Puede tener una morfea generalizada, que tengas placa de morfea prácticamente por todo el cuerpo, pero estos pacientes no van a tener autoinmunidad positiva, no van a tener fenómeno de Raynaud y no van a tener esta esclerosis proximal, articulación metacarpofalángica, porque son enfermedades diferentes y fisiopatologías diferentes, y eso va a marcar incluso el tratamiento. La esclerodermia localizada la tratamos frecuentemente, podemos tratarla con pulso de corticoides, algo que está normalmente contraindicado en la esclerosis sistémica, esta de patología que hemos comentado vascular, porque por ese motivo puede provocar crisis renal e incluso el fallecimiento del paciente. En la esclerodermia localizada, debido a que únicamente afecta a la piel, tendríamos como fármaco de primera elección el mejor antifibrótico que tenemos actualmente, que es el metotrexato, y de segunda elección micofenonato mofetil. Puntos clave, devolvemos a la esclerosis sistémica. Los anticuerpos hasta en un 20 o un 50% y predicen tanto afectación cutánea como afectación visceral. En estos pacientes nos va a guiar un poco por la clínica que puede presentar en cuanto a órganos el paciente. Los centrómeros en la esclerosis sistémica limitada, que incluye el síndrome de Krebs, por tanto va a proteger estos anticuerpos de la enfermedad pulmonar intersticial, que es más de la difusa. Los anti-DNA topoisomerasa, los SCL70, más relacionados con la enfermedad pulmonar intersticial severa, porque son más asociados a la esclerosis sistémica difusa. Tenemos también otros anticuerpos como los PMSCL, asociados a miositis, los antifosfolípidos, y recordar también estos polimerasa 3, que incluye también en los criterios actuales, que dan mayor riesgo de crisis renal. Este es el estudio basal que podemos hacer en un paciente con esclerosis sistémica. La extensión cutánea la podemos valorar con el índice de Rodnan, el fenómeno de Raynaud, lo valoraremos con la exploración, la historia clínica, y como marco ahí, diferencia con la esclerodermia localizada, es decir, las morfeas que nos lo presentan, analíticas con autoinmunidad, CPK y aldolasa, por esta relación que tiene la esclerosis sistémica con la afectación muscular, con posibilidad de miositis, lo hemos visto anteriormente con anticuerpos PM. También por el tema de la crisis renal se pide sedimento de orina, cociente. Estos pacientes pueden tener, como sabéis, afectación gastrointestinal, podemos hacer un esofagograma para valorarlo e incluso manometría. La afectación renal la valoramos con controles de tensión arterial y con el estudio de orina que hacemos habitualmente. El pulmón, como hemos comentado, hacemos un TAC de alta resolución basal y prueba de función respiratoria con DLCO, con difusión, una ecocardiografía también basal para valorar los dos aspectos de la enfermedad. El corazón se puede valorar con el electrocardiograma y, como comentaba, en la esfera musculoesquelética con CPK y aldolasa. Esto es lo que solicitamos ya más concretamente nosotros basalmente: esofagograma, una capiloroscopia, TAC de tórax de alta resolución, prueba de función respiratoria con difusión, electrocardiograma y ecocardiograma que repetimos anualmente, y una analítica general que incluye estudio de orina y estudio de enzimas musculares. En el seguimiento anual, importante, hacemos lo que esta enfermedad puede afectar de forma más importante: el estudio de ecocardiograma para hipertensión pulmonar y prueba de función respiratoria para la enfermedad pulmonar intersticial. Eso sería lo que tenemos que recordar fundamentalmente. Y ya para terminar, en esta enfermedad, como comentaba, metotrexato para esclerosis cutánea, el mejor fármaco. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos pacientes, además de esclerosis cutánea, es normal que tengan afectación pulmonar. De esa manera,
implica que cuando hay enfermedad pulmonar intersticial, el tratamiento de elección sea ciclofosfamida, pulso de ciclofosfamida y posteriormente de mantenimiento micofenonato mofetil, por cubrir la afectación pulmonar que no cubre metotrexato. En cuanto a otra enfermedad, la dermatomiositis, una enfermedad menos frecuente, aquí tenemos que tener dos puntos clave: el pulmón y la asociación con neoplasia. Criterios diagnósticos: deben incluir, porque todas se llaman criterios dermatológicos, como son el eritemia heliotrópico y las pápulas de Gotro. Ya la parte muscular dependerá si una dermatomiositis o una dermatomiositis amiopática. ¿Cómo valoramos estos criterios de afectación muscular? Con la debilidad clínica muscular, tanto simétrica como de cinturas proximales, la elevación de enzimas musculares. Ahí tenemos las enzimas CPK, LDH, GO, GPT y aldolasa. Y otra forma de valorarlo son con pruebas complementarias como el electromiograma, también las resonancias, recordadlo, una prueba para valorar afectación muscular, y la biopsia muscular compatible. Este es el estudio basal que hacemos también en nuestra unidad, con una historia clínica, una exploración física. Aquí es muy importante la historia clínica para descartar también esta asociación con neoplasia, un estudio analítico con enzimas musculares y autoinmunidad, sangre oculta en heces y PSA para valorar también esta asociación con neoplasia, junto con un tap body que hacemos basalmente, una mamografía y una ecografía ginecológica en caso de afectación en mujeres, y también las pruebas de función respiratoria. Como hemos comentado anteriormente, es otro punto clave, la afectación pulmonar. En el seguimiento, normalmente durante unos 3 años, en los 3 años nos referimos sobre todo a las pruebas diagnósticas como radiografía de tórax. Vamos haciendo historia clínica y exploración física, fundamental la alarma ante aparición de nuevos síntomas que nos puede orientar hacia una neoplasia o empeoramiento de forma muy llamativa de la propia dermatomiositis. Un estudio analítico, sangre oculta en heces, lo podemos repetir anualmente. La mamografía y ecografía ginecológica también se puede repetir, y, como comentaba, las pruebas de función respiratoria son pruebas todas prácticamente inocuas. En cuanto a la autoinmunidad, aquí hay que tener la alarma con una serie de anticuerpos, como pongo ahí con la banderita roja. Son los anti-CADM140, MDAS. Son un poquito difíciles de recordar, pero bueno, ante estos pacientes lo podemos buscar en la bibliografía. Estos anticuerpos dan riesgo de neumopatía intersticial rápidamente progresiva en un número mayor del 50%, por tanto, alarma, ¿vale? Porque esta enfermedad puede acabar con la vida del paciente. Y otros anticuerpos son los anti-P155, otra forma de llamarlos TIF1G, que están asociados a neoplasia junto a la dermatomiositis, pero como si veis, también, como veis en la diapositiva, también se asocia a afectación cutánea grave. Por eso, en el seguimiento ante cambios de la afectación cutánea o un paciente con una dermatomiositis grave o extensa, alarma con respecto a la neoplasia. Y también tenemos otros anticuerpos, anti-NXP2, que se asocian también a neoplasia y calcinosis cutis. En cuanto a los tratamientos de la dermatomiositis, tenemos la protección solar, los corticoides tópicos, los inhibidores de la carcinogenesis tópicos, tacrolimus, pimecrolimus. Tenemos diferentes tratamientos como hidroxicloroquina, metotrexato, micofenato. Tacrolimus oral está dando buenos resultados en el tratamiento de esta enfermedad, los pulsos de metilprednisolona para casos severos, y también las inmunoglinas intravenosas. Ya entrando en otras enfermedades autoinmunes, vamos a ver las vasculitis. Siempre me gusta mucho este artículo de nuestra revista Alta Dermosifiliográfica, porque define muy bien signos clínicos que nos deben hacer sospechar una enfermedad orgánica. Es muy importante diferenciar una libido reticular de una libido racemosa y una púrpura retiforme. La libido reticular es el entramado reticular con este retículo cerrado y irregular, que normalmente implica una vasoconstricción funcional. Diferenciarlo de la libido racemosa, donde este entramado está abierto y es más irregular. La libido racemosa indica una obstrucción
orgánica, que como sabéis, cuando hay isquemia en un tejido, este tejido sangra y produce en la piel del líquido racemosa, pasa a púrpura retiforme de la misma manera por este sangrado producido por la isquemia. Y esto es un signo clínico que nos debe hacer pensar en una causa de obstrucción orgánica. Por eso podemos dividir la clínica de la vasculitis en una púrpura palpable, la típica vasculitis por hipersensibilidad, que esto traduce inflamación de la pared vascular, como hemos comentado, la vasculitis por hipersensibilidad, de otro signo que es la libido racemosa, su consecuencia la púrpura retiforme y la necrosis, que indican obstrucción del vaso y que se observan en otras vasculitis y procesos que podemos decir de mayor entidad que la vasculitis por hipersensibilidad. Si vemos en el diagnóstico de inferencia esta libido racemosa con púrpura retiforme, la va a incluir vasculitis como la PAN, la panarteritis nodosa, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la poliangitis microscópica y otra enfermedad autoinmune que también se asocian a vasculitis importantes como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. También incluso fármacos como el tiuracilo son capaces de producir este tipo de lesiones y las crioglobulemias, todo dentro de la autoinmunidad, de las causas autoinmunes. Otro dato clave en estas enfermedades para orientar el tipo de vasculitis, la presencia de un síndrome inflamatorio sistémico. Esto lo vamos a valorar con clínica de astenia, anorexia, pérdida de peso. Clínicamente nos va a referir el paciente y por otro lado con la presencia de reactantes de fase aguda. Y teniendo estos dos puntos clave, el síndrome inflamatorio y la cutáneo, la de libido racemosa, ya en función del tipo de vasculitis, vamos a ver que cada uno va presentando como criterio estos signos importantes. Y ya sería mirar, conocer los criterios para orientar el tipo de vasculitis. Si recordamos la arteritis nodosa, va a tener esta pérdida de peso, como comentábamos, un dato de síndrome inflamatorio sistémico, la presencia de lívidos reticulares, que hemos comentado también anteriormente, y ya más específico de ella el dolor, esta sensibilidad testicular, la presencia también de mialgia, muy importante la mononeuropatía y polineuropatía, cambios en la tensión arterial, la afectación renal. Por supuesto, el riñón es un órgano muy vascularizado, donde el glomérulo es fundamental y donde hay vasculitis siempre tenemos que valorar el riñón. También la asociación con virus de hepatitis B, anormalidades arteriográficas y, bueno, la biopsia también nos va a dar datos con respecto a esta enfermedad. Aquí, la presencia de 3 o más criterios, podemos decir que el paciente tiene una parearteritis nodosa. En cuanto al Church-Strauss y el Wegener, hemos visto que también signos clínicos son la libido racemosa, aunque no lo presente en su criterio clínico. Otro dato clínico fundamental en estos pacientes son los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, los ANCA, y ya más entrando en los criterios, en el Church-Strauss podemos decir que la afectación es más pulmonar y la de la esfera ORL, en presencia de asma. Los eosinófilos también son una célula muy importante en esta enfermedad y los pacientes tienen eosinofilia tanto en sangre como tisular. La presencia de mono o polineuropatía, la afectación neurológica es muy importante también, el Church-Strauss, los infiltrados pulmonares y la afectación ORL en forma de afectación a nivel de los senos paranasales. Ya en cuanto a la granulomatosis de Wegener, que como sabéis, nombre clásico, ya actualmente se denomina poliangitis con granulomatosis, también la afectación ORL en cuanto a la inflamación nasal y de la línea media, la presencia de nódulos normalmente cavitados en el pulmón, muy importante por la posibilidad de producir glomerulonefritis rápidamente progresiva y esta afectación vascular a nivel del riñón, valorar el sedimento en estos pacientes y en general en toda la vasculitis. Y bueno, la presencia de estos granulomas en la biopsia también van a ser criterios diagnósticos de estas dos enfermedades. En cuanto a la arteritis temporal y la peralgia reumática, aquí destaca como criterio y el reactante de fase aguda, la velocidad de sedimentación. La arteritis de la temporal va a tener una velocidad normalmente muy elevada
y esto, a diferencia de otras vasculitis que suelen afectar a pacientes de mediana edad, 30, 40, 50 años, este tipo de vasculitis de vaso de mayor tamaño es muy típica de personas de mayor edad, de mayor de 50 años. Como afecta a vasos grandes, el paciente suele debutar con dolor de cabeza, cefalea, una normalidad en la arteria temporal, la velocidad, como hemos comentado, alta, y la biopsia de la arteria temporal también nos va a ayudar al diagnóstico de esta enfermedad, pero recordad que es una afectación parcheada y podemos necesitar de otros criterios o incluso de la realización de una ecografía para hacer el diagnóstico de esta patología. 3 o más criterios permite el diagnóstico de arteritis de la temporal. Ya la polimialgia reumática es una enfermedad muy asociada a este tipo de vasculitis, donde también la velocidad va a ser alta y va a producir fundamentalmente una debilidad de cinturas escapulares y afectando a una persona también de edad adulta. En cuanto a la vasculitis por hipersensibilidad, hemos visto que el signo clave es la púrpura palpable, que traduce la inflamación de esta pared del vaso, y esto incluso va a incluir su propio criterio diagnóstico. Vemos aquí que el tercer criterio es la púrpura palpable. Esta enfermedad, a diferencia de la anterior, es típica de personas en edad, normalmente edad más joven, y eso lo incluye en los criterios una edad de comienzo mayor de 16 años, normalmente edad media de la vida, muy relacionada con la toma de medicación. También podemos ver la púrpura como un estadio va a iniciar en forma de RAM maculopapular, y la biopsia también nos va a ayudar como criterio diagnóstico. Importante por la frecuencia que tenemos de vasculitis por hipersensibilidad, descartar otra vasculitis con signos clínicos y de inflamación sistémica. Como decía, valorar el riñón, decía a estos pacientes, es importante hacerle un sedimento y un cociente, valorar que no haya proteinuria, hematuria por los otros tipos de vasculitis, y hacerle pruebas como unos ANA para descartar vasculitis por lupus, unos ANCA para estas poliangitis con granulomatoses, y la crioglonemia, que también puede producir púrpura palpable. Ya una vasculitis aún más joven que la que hemos visto anteriormente, que la incluye en su criterio, es la de Chorley-Heno. Esta normalmente debuta en pacientes y lo incluye como criterio con una edad menor o igual a 20 años. También presenta púrpura palpable, pero asocia a un dato característico, además de la edad, es el dolor abdominal. En estos pacientes, importante también valorar el riñón, sedimento y cociente, por la relación que tiene esta enfermedad con la nefropatía IgA, y podemos encontrarnos en el sedimento hematuria y proteinuria. Ya como última vasculitis, la arteritis de Takayasu, que quizás los dermatólogos no la vemos porque no tiene afectación cutánea, pero sí la tenemos que sospechar como datos clave ante una persona joven que no tenga factores de riesgo cardiovasculares y que cuente una claudicación de extremidades, porque esta enfermedad es una vasculitis de grandes vasos y que provoca diferentes isquemias. Eso en los criterios nos va a definir con una alteración, unas diferencias de presión arterial, con disminución del pulso en la arteria braquial, alteraciones en la arteria subclavia en forma de soplo, e incluso en la arteriografía va a tener signos característicos. Pero, como decía, como datos clave a recordar, esta claudicación de extremidades en una persona joven y que no tiene presencia de factores de riesgo cardiovasculares. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado y que os sirva para el seguimiento de vuestros pacientes y también para el diagnóstico con estos signos clave que hemos comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta interesante presentación. Esperamos que hayan podido verla tal como hemos hecho aquí, y despedirnos pues deseándole que durante el 2016 pues sigamos viéndonos. Muchas gracias.